Muy buenas noches. Este momento me encuentro con la magíster Mónica González. Ella es candidata a asambleísta por el Azuay, primera asambleísta del Movimiento Ecuatoriano Unido Lista 4. Muy amablemente ha decidido ayudarnos con unas preguntas con respecto a política y Estado. Magíster Mónica, me permito saludarle. Muchas gracias y de antemano le agradezco por esta colaboración. Buenas noches, estimado Federico. Muchas gracias, ¿no? por tomarse ese tiempo. Bueno, para mí es muy importante también poder dialogar con usted. Mónica, las preguntas son básicamente para tratarlos a nivel estudiantil en la universidad, las discutimos a nivel de foros y nos ayuda a enriquecer el quehacer político dentro de la universidad. Voy a tratar con preguntas una por una. El mecanismo va a ser: yo le voy indicando la pregunta y me da su opinión, porque es básicamente criterios. No hay algo correcto o incorrecto. Nos interesa saber cómo piensan en el caso suyo como candidata y cómo piensa el movimiento. Partiendo de eso, la primera pregunta es sobre soberanía. Sabiendo que ningún Estado existe si otro toma por él sus decisiones, ya que un Estado requiere en sí autonomía y de fuerza para ejercer y defender sus decisiones, ¿cree usted que en el contexto actual y bajo las condiciones que la globalización, los compromisos con China, el FMI y en general las políticas en el contexto internacional, podemos decir que somos un país soberano? ¿Cree que es así, sí o no? ¿Cree que podríamos hacer algo al respecto? Bien, claro, ¿no? Realmente, desde esa perspectiva, no somos un país soberano. El mismo hecho de tener obligaciones por las deudas que mantenemos con el Fondo Monetario Internacional y con otras entidades como la China, es un problema muy, muy fuerte que estamos pasando en este momento como país. Y no podemos hablar de autonomía cuando sabemos que para que se concreten esas deudas se firman algunos acuerdos que obviamente comprometen al país y también a la economía. Tenemos que tener una economía solvente para poder funcionar de manera autónoma, ¿no? Y tomar decisiones que nos solventen en favor del país. Si no es posible hacer esto, pues no podríamos hablar de autonomía y al momento no estamos justamente viviendo en ese tipo de autonomía porque tenemos esta tremenda deuda que todos los ecuatorianos conocemos, ¿no? Y cada uno de nosotros, por ende, ya estamos endeudados en alrededor de $23,000. Y entonces es una deuda gigantesca que obviamente nos impide tomar decisiones en favor del país. Perfecto. Bueno, sí, realmente es un tema complejo el hecho de los condicionamientos globales. Así es, Federico. La segunda pregunta tiene que ver con el partidismo. En el Ecuador tenemos un sistema multipartidista, tenemos un sinfín de partidos y movimientos. Partiendo de eso, y recién de lo que hemos observado, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, donde tenemos básicamente dos partidos dominantes, ¿cree usted que en Ecuador deberíamos plantear una idea de bipartidismo o cómo podemos mejorar el sistema actual? ¿Qué es lo correcto? Bien, Federico, aquí pues viviendo en este tiempo aquí en el Ecuador, estamos con una diversidad de partidos políticos y movimientos. Bueno, estamos en un país democrático, sin embargo, las ideologías no están bien fomentadas y de hecho, las ideologías no nos han dado ningún resultado en favor de los ecuatorianos. Estamos con 200 años de democracia, entre comillas, sin embargo, los ecuatorianos no nos sentimos identificados exactamente con las ideologías, precisamente porque no hay resultados. Entonces allí, personalmente, yo creo que lo mejor es tener un sistema como lo tiene Estados Unidos, ¿no? En el que tienen esas dos posturas ideológicas, creo que es lo mejor. Y pienso que en nuestro país nos haría bien justamente manejar ideologías,
totalmente fundamentadas y totalmente claras. Por eso, personalmente, vuelvo a repetir, deberían cimentarse estas ideologías desde la educación para que se generen otros actores políticos, ya que podamos contar con nuestros jóvenes y con los niños que ahora van poco a poco formándose. Porque de lo contrario, como está ahora, pues nadie sabe exactamente qué ideología tiene. A veces ni los mismos políticos conocen las ideologías y por eso vemos esos camisetazos y esos sinnúmeros de partidos. Lo único que estamos generando aquí es una debilidad, ¿no? Incluso vemos que en ciertos partidos, o en la mayoría de partidos políticos, lo que existen no es la militancia por sí, ¿no? Sino que existen ciertos caudillos o caciques de los movimientos que lo que hacen es recolectar un número de firmas para poder legalizar los partidos políticos, pero en sí, hablando de militancia, pues no tenemos. La militancia está justamente moviéndose de un lado a otro. Algunos militantes un día son simpatizantes de cierto partido, al otro día pues deciden ir por otra propuesta y en fin, entonces no existe una convicción ideológica y por eso pues tenemos diversidad de pensamientos y cada pensamiento pues propone un partido político, entonces por eso estamos totalmente debilitados políticamente y esto va marcándose en la sociedad y en nuestra juventud también, que no sabe a dónde ir. Y al final la juventud se siente muy apática, ¿no? De la política, le ve como una actividad que está tendiente a la corrupción, por ejemplo. Entonces, tenemos que terminar con esto y yo creo que sí se puede con voluntad política y desde las instancias del Estado, como es la Asamblea Nacional, por ejemplo, que deberían ya tomar acciones, porque a la final, como estos partidos políticos estamos de una u otra manera también recibiendo, aunque pocos recursos del Estado, sin embargo, esto constituyen gastos que salen de los bolsillos de los ecuatorianos, ¿no? Y entonces vamos a mirar también hacia allá. No necesitamos tantos partidos políticos, lo que necesitamos es justamente que esas filosofías políticas estén bien centradas y podamos educar a los ciudadanos. Perfecto, sí. Yo creo que se diluye las ideas, falta educación, en eso concuerdo. En Ecuador somos muy noveleros, creo yo. En Ecuador nos guiamos a veces por algunos temas. Pero tuvimos una novedad, que no sé si calificarla como novedad o novelería, depende de cómo se lo analice. En la última constitución se crearon 5 funciones del Estado. La ejecutiva, la legislativa y la judicial, que eran las de siempre, y se crearon o se les dio la característica de poder del Estado a la función de transparencia y control social y a la electoral. Normalmente la mayoría de países o estados tienen únicamente las 3 primeras. ¿Cree que lo que hicimos en Ecuador es lo correcto? Bien, no creo que hicimos lo correcto. Realmente creo que son novelerías, ¿no? El tema este de la función de transparencia y control social, pues es una mera novelería. Igual manera, también la función electoral, ¿no? Porque si nos damos cuenta, la función legislativa está llamada justamente a legislar y fiscalizar. Entonces, ¿para qué necesitamos esta función de transparencia y control social, no? Sí, precisamente la función legislativa tiene que cumplir con ese rol. Entonces, lo que estamos simplemente es abocados a una novelería más, de pronto para generar un tema burocrático, pensaría. Y de igual manera, en el tema electoral, cuando justamente hablo yo de la función legislativa, ¿no? Que está justamente llamada a eso, ¿no? A estar vigilante de los procesos y que se cumplan de forma transparente. Entonces, no tendríamos que tener esas 2 funciones adicionales que además generan pues un gasto sumamente fuerte para el Estado. Perfecto. Mire que hoy cuando revisaba el cuestionario,
revisábamos las características de lo que ha pasado en la historia y vimos que, por ejemplo, en la Edad Media hubo una cantidad de gobiernos absolutistas monárquicos, donde el rey era el que acaparaba todas las funciones y todos los poderes del Estado. No sé, quizás si es a modo de pregunta, ¿no será que en el Ecuador es necesaria esa imposición de la autoridad y de la ley al pueblo para mantener el orden? Somos tan caóticos. ¿Será que necesitamos un poco de mano dura, de autoritarismo? ¿Por qué pregunto esto y un poco saliéndome? Durante muchos años escuché que necesitábamos un Pinochet y sin embargo tuvimos en los últimos años alguien que, con las diferencias del caso, marcó una pauta de mano fuerte, entre comillas, acaparando muchos poderes. ¿No será que el Ecuador es lo que necesita? Sí, no. ¿Qué opina usted, Mónica? No, definitivamente no. Ya tuvimos, como usted lo dice, un gobierno bastante autoritario. Y lo que pudimos ver es que justamente se generó un temor en la ciudadanía, se generó un tipo de desorden, se generó justamente una situación de incluso utilizar a los funcionarios públicos para que cumplan voluntades de los jefes, y eso es totalmente incorrecto. El autoritarismo no tiene cabida, estamos en el siglo XXI. No necesitamos ningún tipo de autoritarismo. Lo que necesitamos es esa transparencia en los servidores públicos, en las autoridades, y justamente que las leyes estén bien hechas y se puedan cumplir. Eso es lo que necesitamos para mantener el orden. En nuestro país, lamentablemente, pues no ocurre. Hay leyes que están bien hechas, sin embargo, no se cumplen. Por ejemplo, en el tema de la corrupción. Estamos nosotros hablando que hay leyes que justamente pretenden castigar a la persona por corrupción, ¿no? Y por peculado, que es que enriquecerse ilícitamente. Lamentablemente, pues al momento de ser juzgados, les juzgan por otro tipo de leyes o de penas, digamos así, de tal manera que nunca llegan a cumplirse estas, estas penas que deberían darse justamente a las personas que están saqueando el país, y vemos que salen con sentencias de 5 años, que es para nosotros totalmente chistoso, digamos, entre comillas, cuando nos están robando a los 17 millones de ecuatorianos. Esto es inaudito. Y allá es cuando tenemos que justamente permitir que la Asamblea pueda fiscalizar, pero de forma efectiva. Y aquí vale la pena, Federico, hacerle una aclaración. Nosotros, como Movimiento Ecuatoriano Unido, como Lista 4, estamos justamente dando a conocer una propuesta política que se trata de cimentar los valores éticos, morales, los principios de la honradez, porque si no tenemos y no estamos abocados a estos principios, lamentablemente no vamos a llegar a ninguna parte. Y lo que tenemos en este país es un montón de saqueadores que nos están acabando. Y estas leyes que no están siendo bien aplicadas, lo que nos permite es que muchos de los saqueadores puedan salir del país hasta que caduquen las penas, las sentencias, y luego regresan al país, incluso con la familia, a seguirnos saqueando. Entonces, lo que necesitamos aquí es esa firmeza, es cimentarnos en los valores y cumplir las leyes, tener leyes bien hechas y cumplirlas. Con eso sería suficiente para poder mantener el orden. Totalmente de acuerdo con lo que manifiesta Mónica. Sin embargo, ¿por qué pregunto el tema de la mano dura, el tema del autoritarismo? Vemos cada vez más convulsión en Latinoamérica, en el mundo, vemos grupos de choque, vemos gente que propone en honor a buenas ideas, en honor a necesidades no cubiertas, etcétera. Y hablamos de los grupos de presión en general, que básicamente son organizaciones que más que perseguir el poder, buscan influenciar sobre quienes ostentan el poder. Así estamos viendo todo el tiempo gente que hace cabildeos o grupos hoy visibles. Veíamos recientemente en Argentina, donde se acaba de aprobar la ley del aborto, que es una de las propuestas contra la que ustedes luchan, de lo que he revisado.
¿sí? Pero estos grupos de presión buscan persuadir, ya sea económicamente, ya sea mediante amenazas, o en este caso con acciones directas, con manifestaciones que ya las podemos observar en el Ecuador, ¿sí? Para intimidar de alguna manera al poder. Hoy por hoy, en especial las mujeres a nivel global, van avanzando hacia la liberación del aborto, en pro del aborto libre y de la protección de los derechos de la mujer. ¿Cree usted que el Estado debería escucharlas? ¿No será que a lo mejor debemos hacer algún tipo de consulta, un debate, para entender qué es lo que están sintiendo, cuáles son esos miedos, o qué deberíamos hacer, hacia dónde deberíamos ir? Sobre todo por el tema de que ustedes son pro vida y buscan y se oponen de alguna manera a este tipo de ideas. Bien, estas ideas, estimado Federico, son ideas globalistas, ¿no? Que vienen de otros espacios, de países europeos, que justamente vienen generándose en base, como digo, entre comillas, a ideologías. Ideología viene de idea, ¿no? Que pueden ser eh, científicamente probables o no, pero sin embargo, pues es la voz de algunas personas, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos en un país en el que tenemos tantos conflictos. Uno de los conflictos más importantes es justamente la necesidad de empleo, la necesidad de una educación que justamente nos permita formar a nuestros niños y a nuestros jóvenes de una manera correcta para que no solamente salgan a buscar empleo, sino para que generen justamente ese empleo y el trabajo. Estas ideas globalistas, estas tendencias, y hablemos así, lo que tratan es de distraer la situación social en la que vivimos. Personalmente, y como usted lo había manifestado, nosotros tenemos un binomio pro vida. Personalmente soy una mujer que ha estado luchando en las calles justamente en defensa de la vida desde su inicio, ¿no? Estamos nosotros abocados a esa necesidad tan grande que es reclamar y luchar por la vida, porque estamos tomando como si se tratara de cualquier cosa, y es una vida humana. Estamos nosotros ante una realidad bastante cruel y sin legalizar el aborto en nuestro país, están muriendo alrededor de 50,000 ecuatorianos antes de nacer, sin estar el aborto legalizado. Entonces ahí vamos a esa reflexión, ¿no? Digo yo, necesitamos educar a las familias. Nuestro binomio presidencial con Gerson Almeida, candidato a la presidencia, justamente está proponiendo la creación de un ministerio de la familia, porque es necesario que se tenga esa mirada, ¿no? Y hacia esa necesidad que tiene la familia de estar amparada por el Estado, porque todo depende de la educación y vamos también hacia esa educación sexual. No podemos permitir que en las instituciones nada más se dé este tipo de educación. Esta educación sexual debe darse en la casa, en el hogar, en ese ambiente justamente de cercanía, de confianza. Y los padres tenemos que tener las herramientas correctas y el conocimiento correcto para poder encaminar en ese entendimiento a nuestros jóvenes. ¿Quién más está llamado a formar a nuestros hijos? Los padres. No podemos dejar en manos, por ejemplo, de los profesores, porque los profesores lo que vamos a hacer es fortalecer los valores, pero los valores fundamentales van a estar siempre cimentados en el hogar, en la familia. Allá vamos, no podemos nosotros verle de una manera así tan a la ligera la vida de un ser humano. Hay tantas maneras justamente de prevenir esa muerte. Por eso hablamos de la educación sexual. Y si es que hablamos de un tema de salud, pues el Estado tiene que hacerse cargo de una situación tan dolorosa, como por ejemplo hablamos de algo tan terrible que es una violación. Tenemos que irnos a cimentar en los valores fundamentales, primero que nada, y luego poder amparar a esa persona, a esa mujer. No es la solución decirle que aborte. No, tenemos estudios que indican que las personas, las mujeres que abortan,
tienen un trauma mayor y tienen ese sentimiento de culpa por el resto de sus vidas. Entonces vemos que un trauma tan fuerte no puede ser solucionado con otro trauma, que va a ser un aborto, porque estamos hablando de matar a un ser humano, aunque nos suene tan duro, pero es así de duro. Entonces, nosotros pensamos que existen otras salidas. Existe el amparo que debe dar el Estado. Y por eso estamos proponiendo nosotros desde el ministerio para que pueda hacer ese seguimiento a esos casos de violencia que existen incluso dentro de la familia. ¿Quién ampara a una mujer que es maltratada? Aparentemente el Estado nos está dando una boleta de auxilio, pero vemos que muchas mujeres mueren con la boleta de auxilio en sus manos. Entonces, ¿quién está haciendo ese seguimiento efectivo y dándole la agilidad? No se trata solamente de darle un papel, se trata de darle también esa contención emocional, ese apoyo con trabajo. No es tan sencilla la situación y por eso nosotros necesitamos estar amparados como familia por el Estado para solventar todos estos problemas. Perfecto. Muy de acuerdo con lo que plantea con respecto a la defensa de la vida. Mi estimada Mónica, le deseo todos los éxitos en este próximo domingo, ¿sí? Conozco personalmente la trayectoria que tiene, conozco personalmente la valía de persona y la defensa de sus principios, por lo que estoy seguro que más allá de los resultados, lo que vamos sembrando dará frutos. Y quiero agradecer nuevamente a mi nombre de mis compañeros, porque sé que esta pequeña entrevista nos servirá para sacar conclusiones, para hacer análisis y para ir tomando decisiones a futuro, porque la idea de este tipo de escenarios, de este tipo de ejercicios, es que nos sirva para construir. Y aquí hay una siembra que, repito, vuelvo a agradecer. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a usted, Federico. Muchas gracias. Espero poder aportar un poquito con estas ideas, sobre todo de esta servidora, ¿no? Y de las personas también que están en este movimiento ecuatoriano unido, sobre todo de Gerson Almeida, quien es una persona llena de principios y de valores. Yo creo que debemos justamente ir hacia allá, ¿no? A ver esas soluciones que sean constructivas y que no dañen nuestra vida, que no dañen nuestros sentimientos, que no dañen nuestras emociones, sino que nos permitan tener esa libertad, ¿no? Esa libertad plena de estar satisfechos con la vida que hemos tenido. Así que, bueno, yo le agradezco una vez más, Federico, un abrazo fuerte y para todos sus compañeros también. Que Muchísimas tengan una gracias, linda noche. Mónica. Una muy buena noche. Que pase bien.